Buenos días, gente. Días. Buenos días. Buenos días, profe. Buen día. Bien, el día de hoy íbamos a revisar actividad o no dejé actividad. Bueno, voy a asumir entonces que no dejé actividad. Liliana, así que sí dejé actividad. Ah, ok, gracias Liliana. Bien, entonces, según yo iba a revisar la actividad uno. Bueno, entonces si voy a revisar la actividad uno, dejen... Ahí está grabando el Kazam. Y vamos a grabar acá también. Iniciar. Bien, ya que la clase anterior vimos cómo obtener funciones de transferencia, vamos a seguir viendo los scripts, ¿sí? Entonces se van a su carpeta de scripts y déjenme ver si sí es el 2. Sí, es el 2. Sí, es el script 2. Ok, entonces vamos a modificar el script 2. Déjenme abrir otra vez la diapositiva de la semana 4. Y en la diapositiva de la semana, bueno, en la semana 4, en el ejemplo que les puse en la clase anterior, hayamos obtenido ya la función de transferencia para el circuito y era esta, era 1 sobre S por tau más 1 para nuestro circuito RC. ¿Sí? Ahora, ¿para qué quiero esa función de transferencia? Me sirve en realidad para varias cosas. Me va a decir cuál es la relación entre la salida con respecto de la entrada. Y con esta función de transferencia además puedo calcular de manera rápida la respuesta al escalón del sistema. Ya hicimos el cálculo de la respuesta al escalón manualmente y vimos dos formas en realidad de hacer el cálculo de la respuesta al escalón. La manera íntegro diferencial, que fue la primera que vimos, y luego vimos cómo calcular la corriente instantánea también manualmente mediante ecuaciones. Vamos a ver una forma utilizando herramientas computacionales. Si yo ya tengo la función de transferencia de un circuito, yo puedo calcular su respuesta a cualquier impulso o a cualquier forma de onda. Vamos a ver cómo hacer eso con Octave o con MATLAB. Entonces, por ejemplo, si están usando Octave, pues van a dejar el script así tal como está, al menos hasta la línea 5. Los que estén utilizando MATLAB, abran el script y me van a comentar la línea 3. La línea 3 la comentan, ustedes no la necesitan. ¿Sí? Los que estén utilizando Octave van a dejar esta línea así. Los que estén usando MATLAB la comentan. ¿Sí? Ahora, los que estén usando Octave y no hayan instalado el paquete de control, pueden instalarlo de la siguiente forma. ¿Sí? PKG, bueno, déjenme limpiar esto. PKG espacio install, ¿sí? Menos forge y le van a poner control, ¿sí? Yo no le voy a dar porque ya tengo instalado el paquete de control y me va a mandar un error, pero así es como van a darle para instalar el paquete de control. ¿Quién tiene Octave y lo va a instalar apenas? ¿No es el mismo que usamos la clase pasada para el script número uno? Usamos el symbolic. Este es otro paquete. Ok, entonces. Ok, entonces ya no. Uh -huh. Bien, entonces instálenlo.
con MATLAB no tenemos que hacer nada de eso, ¿verdad? No, MATLAB ya trae esas funciones. Ah, perfecto. En Octave hay que instalarlas aparte, nada más las van a instalar una vez y ya. Entonces, instalan su paquete de control, los espero para los que lo están instalando. El de la clase anterior fue el Symbolic, no fue el de control. Y bueno, mientras se instala su paquete, voy a explicar lo que falta del script. Ahora, aquí tenemos valores para los componentes, ¿sí? Vamos a cargar el paquete de control, los que tenemos Octave, y luego vamos a definir los valores de mis resistencias, ¿sí? De mis componentes en sí. Aquí van a tener, díganme, creo que yo modifiqué este script. ¿Ustedes tienen en la línea 6 y 7 R1 y C1 o qué tienen ustedes? R y C. R y C, bien, entonces sí, yo lo modifiqué y no lo regresé, ahí está. R y C. Profe, Ujú, yo estoy usando MATLAB, ujú. pero la línea 5 que usted tiene yo no la tengo. Este comentario, Ajá, listo. Ahora sí ya está igual. sí. Bien. Sí, yo había modificado este script para otra clase y se me olvidó regresarlo a su forma, digamos, original. Entonces ahorita me ayudan ustedes a definir si sí estoy bien, ¿sí? Ahí está. Ok, entonces línea 1, CLC. ¿Todos estamos con CLC? Sí. Línea 2, el comentario de cargar el paquete. ¿Todos estamos igual? Sí. Línea 3, carga de paquete de control. ¿Todos estamos igual? Sí. Línea 4, el comentario de definición. ¿Todos estamos igual? Sí. Línea 5, ¿es la resistencia para todos? Sí. Bien. Aquí en la línea de la resistencia pues vamos a poner el valor de la resistencia que estamos usando, que son 5 ohms. Entonces aquí le vamos a poner 5. Asegúrense que su R sean 5. Y para el capacitor pues vamos a poner el valor que estamos usando, que son 2. ¿Sí? Ahí está, 5 y 2. Asegúrense de todo. Línea 7, ¿es un comentario para todos de definición de la tau? Sí. Bien. Línea 8, ¿es este comando? ¿Así como lo tengo yo o lo tienen diferente? Y yo lo tengo así. Bien, entonces vamos a dejarlo así. Línea 9, ¿es un comentario para todos? Sí. Sí. Bien. Sí. Línea 10, ¿es el número, es num o numcr? Yo tengo Num. Solo num. Num, y abajo va a ser den. Ok, listo. Num y den. Ahora, ¿esto qué es? Num va a representar el numerador de mi ecuación. Yo ya obtuve la ecuación, ¿sí? Entonces, en num voy a poner acomodados de S mayor a S menor mis elementos de S, ¿sí? Déjenme abrir KLatex equation, KLatex formula. Ok. Ahora, yo tengo ahorita esta función de transferencia. Yo tengo que HDS es igual a 1 sobre tau S más 1. ¿Sí? Esa es mi función de transferencia. Fue la que encontramos en la clase anterior. Tengo que convertir esto a vectores para poder alimentarlos en MATLAB o en Octave. Voy a tener un vector que se va a llamar num. Y pues en el num va el numerador. Ahora, debo de hacer que numerador y denominador, o bueno, debo de cuidar que tengan la misma cantidad de elementos, ¿sí? Tengo que ordenarlos de la S mayor a la S menor.
Entonces, arriba, en el numerador, ¿hay algún elemento que se esté multiplicando por ese? No. Técnicamente sí. O sea, el 1, vamos a asumir que es 1 por s a la 0. ¿Sí? S a la 0, ¿cuánto les da? 1. 1. Entonces 1 por cualquier cosa me va a dar 1. ¿Sí? Entonces tengo 1 por s a la 0. Entonces voy a definir mi numerador en el script como 1. ¿Sí? Es el elemento de más a la derecha, o sea, el elemento más pequeño. Luego el denominador. ¿El denominador cómo queda? El denominador, ahorita yo lo tengo como tau s más 1. ¿Sí? ¿Cuál es la s de más alto valor aquí? O la s de más alto exponente. La de abajo. Pero ¿cuál es esa? S a la 1. S a la 1. O sea, aquí tengo básicamente tau por s a la 1 más 1 por s a la 0. ¿Sí? Si se fijan, están ordenadas de izquierda a derecha, de mayor s a menor s. Entonces, en mi vector las ordeno así. ¿Sí? Abajo me va a quedar tau, que multiplica a s a la 1, y 1 que multiplica a s a la 0. ¿Sí? Entonces, así queda mi denominador. ¿Queda claro? Sí. Bien. Si tuviera, por ejemplo, no sé, 3 tau al cubo más tau s más 1, así. Ahí, ¿cuántos elementos hay o cómo quedaría mi vector? O sea, mi vector cuando lo definiera, ¿cómo quedaría? ¿Cuál es la s de mayor valor ahí? Ay, perdón, este es tau por s al cubo. Ahí está. Sería 3 tau, ¿no? 3 tau. Sí, sería 3 tau. ¿Sí? O bueno, 3, si ya lo hablamos en términos de Octave o de MATLAB, 3 por tau. ¿Sí? Coma. ¿Qué seguiría? 0, ¿no? Porque el 2 no está. Así es, no tengo s al cuadrado. Si se fijan ahí entre s al cubo y s, y s a la 1, pues necesitaría ir una s al cuadrado, que no existe. Entonces, su escala es 0, coma. ¿Qué seguiría? Tau. Tau, muy bien. Bueno, déjenme ponerlo como en el código de MATLAB. Tau. Coma, ¿y qué seguiría? 1. 1. Ahí está, así alimentaré mi vector. Ahora, supongan que yo quito este más 1. ¿Sí? Quito el más 1 y me queda así. ¿Cómo quedaría el vector abajo? En vez del 1 se pondría 0. Así es, tengo que poner los ceros de los elementos que no estén. Entonces, como ya no hay elementos enteros, digamos, queda otro cero ahí. ¿Sí se entiende esto? ¿Preguntas? No, no, todo bien. Ok. Entonces, pues vamos a continuar acá. Déjenme cerrar este. Y ahí está mi numerador y mi denominador alimentados. Ahora, línea 12. Yo creo que no tienen esto, ¿verdad? Tienen este. Definimos la función de transferencia, ¿sí? ¿Tienen ese comentario? Sí. Bien. Sí.
Ahora, línea 13, tienen... Ah, no, no van a tener este. Ajá. Entonces, este. ¿Tienen el comando función en la línea 13? Sí. Bien. Función es mi arreglo que va a recibir la función de transferencia usando el numerador y el denominador. Es decir, MATLAB y Octave ya tienen un comando que es TF o un script o una función que lo que hace es tomar un vector, tomar otro vector e interpretarlos como una función de transferencia. ¿Sí? O sea, ¿qué es eso? Pues los va a tomar, les va a dar valores a las S en sus lugares. O sea, me vas a evitar que yo tenga que hacer el paso de darles valores simbólicos, ponerles S, acomodar, definirlos, todo eso. Y entonces esta función de transferencia se va a cargar en un arreglo que se llama función. Y si yo quiero conocer la respuesta de la función a una señal de escalón, usamos el comando step. Step y le alimento la función y me va a dar la respuesta al escalón. Guardo y lo corro a ver si no tengo algún error. Y ahí está. ¿Sí? Esta es la respuesta al escalón de mi sistema. ¿Se entiende? ¿Step no lleva punto y coma, profe? No. El punto y coma es para que no dé eco el comando, o sea, para que no mande salida a ningún lado. Ahorita les voy a enseñar. Ahí está la gráfica y si no le pongo punto y coma, pues me va a dar... Ah, acá tenía yo atorado esto. Entonces, déjenme volver a ejecutarlo. Ahí está. Lo cierro. Y pues si le pongo punto y coma, ahí está. No pasa nada. ¿Sí? Es lo mismo. El punto y coma es nada más para que no me den eco los comandos. Por ejemplo, si aquí al comando de función le quito el punto y coma aquí y lo ejecuto, el script, me va a dar el eco, o sea, me va a dar la salida del comando. ¿Sí? El comando normalmente me dice esta salida, me dice, definí una función de transferencia que se va a llamar función de la entrada 1 a la salida, y aquí me pone mi función de transferencia que es la que habíamos definido. ¿Sí? Y me dice, es un modelo de tiempo continuo. Si no quiero que me dé esos ecos o esas salidas, pues lo único que hago es ponerle punto y coma. Y pues ahora no me dio nada. ¿Sí? O sea, el punto y coma es nada más para eliminar el eco. Profe, yo lo estoy haciendo, pero no me aparece nada. Me aparece un error en la línea 13. A mí también. Revisen que la tengan así como aquí. O sea, revisen que todos sus comandos coincidan con estos. ¿A alguien más le da error? A mí también. A ver. A mí me dice No sé el error que me que salió en el texto. TF requires one of the following y me parece Control System Toolbox, System Toolbox. Su MATLAB está mal instalado. No me digas. Sí. O sea, está mal instalado o les faltan paquetes. Es que me instalé directo de la página oficial con el tutorial ese que es del audio. Pues no sé si en el tutorial venga cómo instalar. O sea, nada más les falta instalar los paquetes, precisamente el Control Toolbox, el Signal Toolbox. No sé cuáles les falten. Los pueden instalar a posteriori. O sea, ya con el MATLAB instalado, nada más escojan cómo instalarlos. Yo no me acuerdo cómo instalar los paquetes por separado, pero MATLAB debe de tener una función para instalarlos. ¿Sí? O sea, no es ningún problema. Instalen los paquetes que les faltan. Esos que les está listando ahí que les faltan, hay que instalarlos. ¿Sí? Hay que instalarlos. Creo que cuando lo instalan directo de la página se les instala el MATLAB de base, o sea, el que nada más trae las funciones mínimas. No, de hecho como que recuerdo Uh-huh. que sí hubo una parte en que nos decía que queríamos instalar. Ok. Y solamente seleccioné el puro programa, porque sí tiene otras cosas, pero la verdad como no sabía de qué eran, no Uh-huh. las seleccioné. Ok. Repitan la instalación.
O sea, repitan esos pasos y si está instalado ya el programa les debería dar la opción, bueno, no sé en Windows, les debería dar la opción de, o sea, instalar, desinstalar y actualizar o modificar. Y ya le dicen, nada más quiero actualizarlo o modificarlo. Y ya se va a brincar hasta esa opción de los paquetes y deberían ahí de poder ustedes escogerlos. Van a usar los mismos que vamos a usar aquí en Octave, o sea, también tienen que instalarlos aparte. Entonces, que son el de control, el de señales y el simbólico, si los ven por ahí. Yo también cuando lo instalé, de hecho me aparecía unos seleccionados y lo dejé así, o sea, no le moví nada. Pero creo que en el error ahí mismo, si le damos clic en lo que le falta, nos abre como una tienda de aplicaciones y nos dice para instalarlo. Ok, entonces pues nada más vean si pueden instalarlo directo con su licencia. ¿Sí? Que deberían, según yo no son paquetes, o sea, no estamos usando ningún paquete ni el aeroespacial ni nada de esto para trabajar. Entonces instálenlo, repitan el script y ya con eso, ¿va? O sea, si les pregunta, es el de señales, el de control y el simbólico. Sí, creo que el simbólico ya lo tienen instalado. Si pudieron hacer el script 1, ¿pudieron hacerlo con MATLAB? Bueno, voy a asumir que pudieron hacer el script 1. Si lo pudieron ejecutar, significa que tienen ya instalado el simbólico. Entonces nada más les falta el de señales y el de control, que son los que vamos a utilizar aquí. Para los que tengan Octave, pues no van a pasar por ninguno de estos problemas. Para los que tengan MATLAB instalado completo, pues también no van a pasar por estos problemas. ¿Alguien tiene algún problema adicional a estos? Ok. Entonces, si no hay dudas, ¿sí? Si no hay preguntas, déjenme revisar la actividad 2. Y pues aquí está la actividad 2. Bien. Ok, ¿qué van a hacer en la actividad 2? Para la actividad 2 van a calcular la expresión de corriente que circula para los circuitos que están aquí arriba cuando el voltaje de entrada es un escalón de voltaje de 5 volts de amplitud que pues como siempre inicia en T0, entonces se define... ¿Mande? Está compartiendo. Se me olvidó. Presento acá, gracias. Listo. Y ahorita se debe de empezar a ver. ¿Ya se ve? Sí, ya. Bien, entonces ahora sí. Actividad 2. Vienen estos dos circuitos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a calcular la expresión de corriente que circula por los circuitos cuando el voltaje de entrada es un escalón de voltaje de 5 volts de amplitud que inicia en T igual a 0, o sea, lo que hemos estado haciendo siempre. Y está representado por esta ecuación, ¿sí? Que es la ecuación normal. O sea, calculen la expresión de la corriente, lo que hicimos con el script 1. Van a tener que hacer cálculo por ley de Ohm, ¿sí? Van a obtener su ecuación en el dominio S y la regresan al dominio del tiempo utilizando el script 1. Punto 2. Van a calcular el valor de la corriente que circula por los circuitos cuando el voltaje de entrada es una frecuencia compleja, ¿sí? Que fue lo que hicimos en la clase pasada. Es decir, si mi voltaje es esta expresión de aquí, ¿cuál es la expresión de la corriente? Van a tener que hacer cálculo fasorial, ¿sí? Van a graficar el voltaje de entrada y la corriente del circuito en forma polar usando MATLAB o Octave, ¿sí? Eso, a ver, déjenme irme acá. Bueno, eso ahorita lo vamos a ver. Van a implementar los circuitos en simulador eléctrico y van a graficar las señales de entrada, o sea, el voltaje de escalón o el voltaje que estén alimentando y la corriente de los circuitos. Eso también lo vamos a ver ahorita. Van a repetir los pasos del 2 al 4 para otro voltaje diferente, o sea, esta señal que está aquí. Y luego van a repetir esos pasos para esta otra señal de acá, y van a repetir los pasos para esta otra señal de acá, y van a repetir los pasos para esta otra señal de acá. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos esos cálculos o gráficas polares y las simulaciones? Vamos a ver.
nos vamos a Octave y ustedes tienen el 3. Ahí está, en el 3. Vamos a abrir el 3, el script 3. El script 3 pues les carga el paquete simbólico. Si tienen MATLAB, comenten la línea 2. Y aquí se definen los elementos de mi señal compleja, ¿sí? De mi frecuencia compleja. Por ejemplo, regreso a los ejercicios que estuvimos haciendo en las clases anteriores. ¿Sí? Aquí está. Vamos a trabajar con este. Supongamos que tengo este circuito. Este fue el que resolvimos. Y lo alimento con estos valores. Es decir, tengo un voltaje de entrada que tiene un 60 volts de amplitud, un factor de decaimiento de -2, una frecuencia angular de 4 y un retraso de 10 grados. Entonces voy a alimentar en este script esos valores. Si se fijan, aquí tenemos Bm, que es este, pues va a ser 60. La omega, que es la frecuencia angular, 4. Teta, pues va a ser, aquí pongan atención porque en MATLAB, en el script, están al revés los elementos porque en el simulador eléctrico están al revés los nombres. Es decir, nosotros le llamamos teta a este ángulo y le llamamos sigma al factor de decaimiento, ¿sí? Este es sigma y este es teta, esos son sus nombres correctos. Pero en el simulador, este es teta y este es phi. ¿Sí? Reales, sigma y teta. En simulador, teta y phi. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Bien. Entonces, aquí voy a alimentar teta, pues va a ser mi sigma en realidad, ¿sí? Se define con el factor de amortiguamiento exponencial. Déjenme ponerles otro comentario. Pónganlo ustedes también. Este de arriba es sigma en la ecuación. Y ya, phi, que es el ángulo de desfasamiento, pongan un comentario. Este de arriba es el ángulo teta en la ecuación. Sí, para que no se les olvide. Y ya, pues aquí yo puse unas funciones que van a servirnos para arreglar todo esto, ¿sí? Para hacer las conversiones, para que no tengan que hacer ustedes las conversiones. Vamos a definir, o sea, aquí lo que estamos haciendo es compensar por si alguno de estos fuera 0. Y vamos a definir un vector en el tiempo continuo, entre comillas, que va a ir desde 0 hasta el periodo que yo haya definido, ¿sí? Mi periodo que yo haya definido, en pasos de una milésima del periodo, ¿sí? Pasos de una milésima del periodo. ¿El periodo cuál va a ser? Pues yo definí aquí el periodo para que fuera 5 oscilaciones completas de mi señal. Luego voy a obtener el desfasamiento en radianes, ¿sí? Porque nosotros lo estamos alimentando en grados. Y si se acuerdan, pues es un rollo porque tenemos que estar convirtiendo de grados a radianes. Entonces ya se los puse yo aquí. Este automáticamente convierte de grados a radianes. El valor phi que yo alimenté me lo va a dar como tau. Y voy a tener una señal que voy a llamar señal y pues va a ser la que yo defino, que es voltaje máximo, exponencial natural al factor teta, por el tiempo, por el coseno de la frecuencia angular, por el desfasamiento, ¿sí? Hasta ahí, ¿nadie se me ha perdido? No, profe. Bien. Ahora, aquí abajo yo manualmente, o sea, aquí este script no les va a dar la respuesta, este script es nada más para graficar. Aquí abajo yo manualmente voy a poner el valor de la corriente, ¿sí? Que encontré yo con mis cálculos, y el valor del ángulo de desfasamiento de la corriente que también encontré con mis cálculos. Y otra vez convierto el ángulo a radianes y pues voy a definir una señal que voy a llamar señal 2, ¿sí? Que ahora es la señal de la corriente. Y pues aquí vamos a graficar, vamos a plotear la señal
de voltaje complejo, y sobre esa señal vamos a graficar la señal de la corriente, ¿sí? Aquí el hold on es para que haga pausa la gráfica y espere a que grafique yo más cosas sobre una misma imagen. Le vamos a poner un título para que sea bonito, así que diga entrada y respuesta forzadas de un circuito RC. Vamos a ponerle leyendas a cada una de las señales. La primera leyenda pues se asigna a la primera señal, la segunda leyenda se asigna a la segunda señal, y vamos a ponerla en la esquina superior izquierda, ¿sí? Y pues ya voy a ponerle una etiqueta al eje X que va a decir tiempo y una etiqueta al eje Y que va a decir amplitud. Listo, ¿sí? Vamos a correrlo para ver si no explota. Y aquí está. Entonces, de la clase anterior, cuando yo les di el voltaje, ¿sí? Les dije un voltaje con amplitud de 60 y todo eso, esta es la gráfica que representa ese voltaje, ¿sí? La gráfica azul representa cómo se vería ese voltaje si lo graficara. Vamos a tener diferencias o discrepancias entre cómo grafica MATLAB y cómo grafica el simulador. Las discrepancias son mínimas y se deben más que nada a que los simuladores muchas veces cambian escalas y cambian modos de representación para facilitarme a mí la lectura. O sea, el software matemático está hecho para precisión, el software de simulación eléctrica, al menos al graficar, está hecho para entendimiento. Entonces va a haber algunas discrepancias, pero el resultado es el mismo, ¿sí? Por ejemplo, esta gráfica de voltaje, pues, de corriente, se las va a dejar de la misma escala que el voltaje. Ahorita lo vamos a ver. Y pues aquí tengo voltaje y en rojo tengo la corriente. Es decir, si este es mi voltaje, aquí en rojo es cómo se vería la corriente del circuito. ¿Se entiende? Bien, o sea, esto nada más es para graficar. Si hicieran otro circuito, pues tendrían que modificar los valores de su voltaje. Ahí en la actividad vienen los valores que tienen que poner aquí. Si no hubiera grado de, o sea, rango de decaimiento, pues aquí la teta es 0, ¿sí? Si no hubiera retraso, aquí el phi es 0. Si no hubiera oscilación, aquí la omega es 0, ¿sí? O sea, lo que no exista en la ecuación, pues lo hacemos 0, como cuando expliqué cómo convertir o cómo representar con una misma ecuación diferentes cosas. Hagan 0 lo que no exista. Y acá pues alimentan lo que ustedes ya encontraron manualmente. Ahora, vamos a hacer esto mismo pero con el simulador, ¿sí? Bien, entonces voy a hacer un esquemático nuevo y pues era un circuito de RC. Entonces empezamos. F2, fuente de voltaje, una resistencia, rótala, un capacitor, ahí está bien. Vamos a ponerle tierra aquí, tierra acá. Acuérdense, la resistencia la ponen con R. Control R rota el componente que tengan seleccionado. C es capacitor y G es tierra de ground. F3 es para alambrar. Clic ahí. Y ya la regué ahí. F5. Me salen unas tijeritas y con las tijeritas corto lo que no me sirva. Entonces, otra vez. F3, clic, clic y clic. Clic, clic y clic. Clic y clic. Clic y clic. Y habíamos dicho clic derecho sobre la R. Y ya, le pongo que mi resistencia era de 5 ohms. Clic derecho sobre el capacitor y habíamos dicho que mi capacitor era de 2 faradios. Los espero porque ahorita vamos a definir la fuente. Entonces, los espero un par de minutos.
Bien, entonces continuamos. Ahora voy a definir mi fuente, pero pues ya es una fuente compleja. Manita encima de la fuente, clic derecho, Advanced. Y aquí vamos a definir una fuente senoidal, ¿sí? Escogemos Sine. Aquí en Offset, pues no tenemos Offset, lo dejamos así en blanco. Amplitud, quedamos que la amplitud, ¿cuánto era? 60. 60, muy bien. Ahora, aquí cuidado, frecuencia, pero en Hertz. Aquí les dice la frecuencia en Hertz. ¿Cuál era mi frecuencia en el ejemplo que hice? Acá, ¿cuál es mi frecuencia? 4 radianes. 4 radianes, pero radianes no me sirven, los necesito en Hertz. Entonces, ¿cómo convertimos radianes a Hertz? Acuérdense, esto lo debieron de haber visto en... Es entre 2pi, ¿no? Ajá, esto lo debieron de haber visto en métodos matemáticos. La frecuencia angular es 2 por pi por lo que sea su frecuencia en Hertz, ¿sí? Entonces, si quiero obtener la frecuencia en Hertz a partir del angular, pues nada más despejo. Eso significa que la frecuencia en Hertz pues va a ser omega entre 2 por pi. O lo que es lo mismo en este caso, ¿cuánto es mi omega? 4 entre 2 pi. Ay. ¿Cuánto les da eso? Dividan 4 entre 2 pi. 0.63. 0.63. Ok, entonces esa es mi frecuencia, 0.63 Hz. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué hago? Pues ahora alimento acá mi frecuencia, que sería 0.63. Listo. Retraso, pues sin retraso. O sea, este retraso no lo confundan con este retraso. Este retraso es cuánto tiempo tarda en empezar a funcionar la fuente. Lo vamos a dejar en blanco. Queremos que funcione inmediatamente. Y la teta, ¿sí? Teta es sigma. Era lo que les decía hace rato. Aquí en el simulador, teta es sigma. Entonces, sigma es mi factor de decaimiento. ¿Cuánto es mi factor de decaimiento? Menos 2. Importante. Voy a ponerle ahorita menos 2 para que vean lo que pasa. Y mi phi, que en realidad es teta. ¿Cuánto es phi o teta? 10. 10. 10. ¿Sí? Es 10. Y ese sí se va a quedar en grados. Ya que me dice, aliméntalo en grados. Y ya, ok. Y ya. Ahí está. Déjenme cerrar y ya nos venimos por acá. Entonces ya tenemos definida nuestra fuente. Ahora el factor menos 2 va a ser importante ahorita. Voy a hacer mi simulación. Entonces, ¿qué tipo de simulación voy a hacer? Vamos aquí a... pueden darle acá al análisis, Spice Directive, perdón. O le pueden dar acá en Edit, Spice Analysis. Y voy a hacer un análisis transitorio. Sí, voy a hacer un análisis transitorio. ¿Dónde va a terminar mi análisis? Tiempo de paro. Sí, tiempo de paro. Si mi frecuencia son 0.63 Hz, pues lo que voy a hacer yo significa que
Bueno, ahorita lo convertimos en tiempo. Lo que yo quiero es que se vean al menos, igual que en la simulación de Octave, 5 oscilaciones de mi onda, ¿sí? 5 oscilaciones de mi onda. Conviertan .63 a segundos. Acuérdense, para cambiar de periodo, de frecuencia a periodo, pues sáquenle el inverso. ¿Cuánto es el inverso de .63? 1.58. Multiplíquenlo por 5. 7.93. De todos modos creo que va a quedar bastante sobrado y vamos a tener que recortarlo, pero ahí está, 7.93. ¿Para qué? Para ver 5 oscilaciones de mi señal. Tiempo en el que voy a empezar a guardar datos, pues desde 0. Y máximo paso, como tengo muchos segundos, pues no necesito pasos muy pequeñitos. Vamos a poner un paso de 0.01 segundos. ¿Sí? Ahí está. O lo que es lo mismo, 10 milisegundos. ¿Sí? Es lo mismo. 0.01 segundos o 10 milisegundos, como lo quieran poner. Y ya. Vamos a ponerle OK y pegamos la simulación por aquí. Listo, ya está mi simulación, ¿sí? Entonces voy a correrla, vamos a ver si no explota. Le doy aquí a correr y quiero graficar el tiempo para que vean lo que pasa primero con el negativo y con el tiempo que les definí. ¿Sí? Si se fijan, aunque está apachurrado, es básicamente lo mismo que me está dando acá, pero me lo está dando al revés. Otro detalle del simulador es que si le pongo el teta o le pongo el ángulo, el factor de decaimiento en negativo, me invierte la gráfica, ¿sí? Entonces voy a cambiarlo y nada más le quito el negativo, ¿sí? Entonces cámbienle el signo, inviertan el signo de su factor de decaimiento, ¿ok? Y ya lo vuelvo a correr y ahí está, ¿sí? Igual está apachurrado, pero pues es básicamente esta misma señal de acá, ¿sí? Es esta de aquí. ¿Sí se fijan? Sí. Ok. Bien, entonces ahí las tengo. Ay. Ay. Y ahora pues vamos a medir la corriente, ¿sí? Lo que me interesaba era voltaje de entrada y la corriente. Y pues mido la corriente en cualquier elemento, están en serie. Nada más como el capacitor, vamos a decir, chupa corriente, la corriente va de la fuente hacia el capacitor. Y la corriente en la resistencia va a tener el sentido contrario. Entonces es la misma, nada más por la naturaleza del capacitor se las va a dar invertida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le voy a dar aquí, ahí está. Y me voy para acá y ahí está mi corriente. Esto era lo que les decía. El problema es que el simulador me va a escalar la corriente para que ocupe casi toda la gráfica. Pero esta gráfica de corriente, pues es la misma. La cerré. Okay. Es básicamente esta misma que está en rojo, nada más están a diferente escala. ¿Sí? Y ya, ahí tenemos la gráfica de corriente. ¿Se entiende esto? ¿Preguntas? Sí, todo bien. Ok, entonces si todo está bien, ahí está. Así es como hacemos la gráfica, tanto con software matemático como con herramientas de simulación. Ahí está, ya terminamos esta parte. Entonces ya pueden hacer la actividad 2. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, bueno, no es tanto del tema, pero me refiero a ese simulador que usted usa, ¿cuál es? LT Spice. Ok, es que yo tengo ese mismo también, pero no le puedo sacar nada. No sé si también tenga paquetes o no sé. No, si no lo puede hacer funcionar está mal instalado. Desinstálelo y vuelvo a instalar, pero el LT Spice es gratuito y pues es nada más una instalación básica. De hecho ya lo hice, lo he hecho 3 veces y en todas me sale igual. No sé en qué parte lo estoy regando. No sé, sinceramente ahí no sé. Igual puede cambiar de simulador. Yo voy a utilizar el LT Spice en el curso
Y les voy a explicar cómo utilizar el Delta Spice, que es lo que he estado haciendo hasta ahorita, pero ustedes pueden utilizar el simulador que quieran. Nada más, pues usen uno que sí sepan usar. Sí, ok. Ujú. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo, profe, Ujú. entonces, las gráficas no se veían diferente uno de los efectos complejos por la escala, ¿verdad? Sí, o sea, si grafico esto, si vuelvo a correr la simulación, ¿sí? Ahí está el voltaje y acá está la corriente. El problema es que el voltaje pues va de 0 hasta 60, o bueno, aquí me lo está escalando hasta 35 más o menos. Y si fuera la escala de la corriente igual, pues si se fijan la corriente llega hasta 4.7, 4.8 amperes, entonces debería estar por aquí. Sí, o sea, se debería ver más chiquita la corriente, pero como me escala todo y me dice, ah, pues sabes qué, de este lado la escala del voltaje y de este lado la escala de la corriente. Es más, déjenme ver si la puedo cambiar. Top, y voy a mandar el top Justo se lo iba a a preguntar, y ya 36. queda, pero entonces la corriente está muy alta, pero entonces ya veo que como que en la derecha está la escala de la otra. Ujú, ahí está, ya modifiqué la escala de la corriente y ahora ya se debe de parecer a la de acá. ¿Sí? Ahí está. Sí, bueno, igual está un poquito apachurrada acá. ¿Sí? Ahí está esta. Y ahí está esta. ¿Sí? ¿Se fija que ya se parece más? Sí, ya. Ujú, Oye, profe, gracias. por nada. Y si se fijan, más o menos graficamos hasta donde mismo, como hasta 8 segundos. ¿Sí? Ahí está más o menos graficado hasta donde mismo. Ok, ¿alguna otra pregunta? O sea, si quieren pueden modificar la escala de la corriente acá, le dan clic derecho y ya pueden mandarla hasta donde quieran, por ejemplo hasta 60 y ya, para que se parezca más a su gráfica de Octave. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Entonces, para la práctica es hacer, graficarla en Octave y en el simulador para todas las que nos dio. Ujú, o sea, van a hacer lo que hicimos la clase anterior y esta clase, que fue encontrar la ecuación de corriente. Bueno, las dos clases anteriores y esta, que fue encontrar la ecuación de corriente, ¿sí? Manualmente, para un escalón de voltaje. Luego encontrar la ecuación de corriente manualmente para un voltaje complejo o un voltaje fasorial. Y ya que tienen los factores de corriente en los fasoriales, van a graficarlos con Octave y con el simulador que quieran. ¿Sí? Ok, gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Es para la siguiente clase? Sí, sería para el miércoles. Ok, gracias. Por nada. ¿Dónde va a subir la grabación, profe? En donde las subo todas en la lista de reproducción de YouTube. Gracias. Por nada. Váyanse, si no saben dónde está la lista de reproducción, en el Classroom, en el trabajo de clase, en el material de la semana 1, está una lista de reproducción, un enlace a una lista de reproducción de YouTube y ahí se están subiendo todas las clases. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, todo bien. Bien. Entonces, si no hay preguntas, pues los que tienen su MATLAB a medio instalar, terminen de instalarlo. Los que tienen Octave, pues ya no van a batallar. Y los que estén teniendo problemas con el simulador, pues usen otro simulador. Este ya es una muestra de lo que van a tener que empezar a hacer. Las actividades son extensas y pues se van a tener que repartir el trabajo entre los miembros del equipo, porque uno solo va a estar difícil que pueda hacer todo. Si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente clase, que sería el miércoles, porque acuérdense que el lunes es puente, ¿va? Ok, profe. Muy bien, profe. Bien, si no hay dudas, nos vemos el miércoles y que tengan buena semana.